Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos como hijos tuyos, Padre, buscando, Señor, escuchar ese consejo, Padre, esa palabra de vida eterna que tienes para nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, venimos, Señor, con un corazón, mi Dios, humilde, Señor, ante tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú siempre deseas lo mejor para tus hijos, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, que uses a mi hermano Rudy en esta tarde, Padre, para que esa palabra fresca, Señor, de unción llegue a nuestros corazones, Padre, y que no regrese vacía, Señor, sino que pueda dar ese fruto, mi Dios, ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que lo guardes, que lo bendigas y que lo uses, Señor, no solamente en esta tarde, Señor, sino desde ahora, Señor, a todo lugar donde Él se vaya, Señor, a predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre de Él, mi Dios, en todo momento y en todo lugar. Bendice a su familia, a sus hijos, Señor, y ayuda a los Padres Santos a seguir adelante, así como a cada uno de mis hermanos aquí presentes también, mi Dios. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Puede pasar, mi hermano. La semana pasada, hermanos, fuimos a la iglesia del pastor Rubén, ¿verdad? Y me dijo cuando acabó el servicio: hermano Rudy, espérame cuando se acabe el servicio. Pero al comenzar el servicio, hermanos, el pastor introdujo a mí, me dijo que yo había llegado a su iglesia, hermanos, con la Biblia en mano, ¿verdad? Con la Biblia bajo mi brazo, ¿verdad? Según ya había sido cristiano yo en otra congregación atrás. En la congregación atrás, hermanos, se me predicó la palabra bien, ¿verdad? Es lo que nos pasa a muchos. Hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso que mi proceso, hermanos, fue muy lento, ¿verdad? Recibí la palabra de salvación en una iglesia, hermanos, no la agarré bien, no la abracé bien. Tal vez fue emocionalismo, pero ahí se me predicó la primera vez la palabra, hermanos. Fue donde puse atención yo. Luego vine con el pastor Rubén y me dijo que parecía cristiano. Y sí, hermanos, muchos estamos así. Llegamos con nuestra Biblia, aparentamos ser cristianos, hermanos, pero en la verdad no lo somos a veces. Y llegué a la iglesia, hermanos, centro de adoración, y fue donde recibí el nuevo nacimiento por la gracia de Dios, ¿verdad? Y agradezco a mi pastor también, el que me predicó anteriormente, ¿verdad? Que si no hubiera sido por él, no hubiera conocido a Cristo. Ahora, hermanos, mi esposa tuvo algo bien importante que ver, hermanos, en la salvación de mi mamá el día de hoy, ¿verdad? Estábamos orando por mi mamá. La tengo en oración, hermanos, por 16 años a mi mamá, tal vez por 18 años. Ella está muy enferma ahorita. Estábamos orando, me dijo mi esposa: vamos a orar por tu mamá. El Espíritu Santo ya sabía, hermanos, fíjense, obró con mi esposa en mi salvación y ahora con mi mamá. Dijo mi esposa: vamos a orar por tu mamá. Y ya estábamos orando por ella y le dije a mi mamá: ¿sabes qué, mamá? Yo he estado luchando mucho que tú seas salva, que vengas a los pies de Cristo. Y le dije: ¿quieres venir a los pies de Cristo? Y me dijo que sí, hermanos. Y le dije: repite esta oración conmigo. Ella casi no puede hablar, casi no tiene fuerzas, hermano. Y aceptó al Señor, hermanos, para honra y gloria de Dios, hermanos. Es uno de los días más felices de mi vida, hermanos, porque es una oración contestada, hermanos. Mi mamá. Hubo fiesta en el cielo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, es la única ocasión, hermanos, cuando en la Biblia nos menciona que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Ok, es un breve testimonio, hermanos, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestra predicación del día de hoy, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo, hermanos, desde el 4:17 hasta el 20, pero me voy a ampliar hasta el 32, hermanos. Voy a ir desarrollando el mensaje sistemáticamente, ¿ok? Fíjense, hermanos, la carta a los Efesios, hermanos, fue escrita alrededor del 60 y 61 años después de Cristo, ¿verdad? Fue escrita por el apóstol Pablo, estando él preso en Roma. Fíjense. Esta es una breve introducción, hermanos, para saber más o menos lo que es la carta a los Efesios, ¿verdad? El contenido, hermanos, a la carta a los Efesios tiene dos puntos fundamentales. Número uno, hermanos, que es doctrinal. Es doctrinal, hermanos. O sea que trae mucha enseñanza.
¿verdad? Doctrina, hermanos, quiere decir enseñanza, ¿verdad? Esta carta, hermanos, pone mucha énfasis en la enseñanza de cómo vivir una vida cristiana. ¿Ok? El número 2, hermanos, en lo que hace sobre énfasis esta carta, hermanos, es en exhortación. Es en exhortación de Pablo a los efesios, en que no vivan, hermanos, una vida como los gentiles, ¿verdad? ¿Y qué significa aquí los gentiles, hermanos? Los que no conocen de Dios, ¿verdad? Esos son los 2 puntos, hermanos, donde hace sobre énfasis el apóstol Pablo, hermanos, por medio de esta carta a los efesios, ¿verdad? Efesios, hermanos, la ciudad de Efesios era una ciudad, hermanos, de alrededor de 500,000 personas. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue y allá hicieron una iglesia, ¿verdad? Él iba a fundar iglesias, hermanos, donde nunca había llegado a la palabra de Cristo, ¿verdad? Y la ciudad de Éfeso, hermanos, fíjense, como les digo, era una ciudad donde habitaban cerca de 500,000 habitantes, ¿verdad? Tenían en la ciudad, hermanos, un templo, el templo más famoso, hermanos, que tenían ellos. Era su orgullo de la ciudad de Éfeso. El templo era a la diosa Diana. Era la diosa Diana o la diosa Artemisa, ¿verdad? En este templo, hermanos, se permitía la libertad sexual. Fíjense cómo estaban de torcidos los efesios, hermanos. Se permitía la libertad sexual. Ese templo, hermanos, era dirigido por sacerdotes y por sacerdotisas que permitían, hermanos, toda clase de aberración sexual en el templo, hermanos. Esa era la gran atracción del pueblo de Éfeso. Fíjense contra qué, hermanos, a dónde fue el apóstol Pablo, hermanos, a llevar el evangelio. Esa ciudad, hermanos, como nuestras ciudades, hermanos, ocupan de la palabra de Cristo, ¿verdad? Voy a leer otra vez el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Usted me va siguiendo, hermanos, de ahí de uno por uno. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Acuérdense aquí, gentiles, hermanos, son los que no son convertidos, ¿verdad? Que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y les hago una pregunta, hermanos, ¿cómo andan los que no conocen de Dios? Dice allí en las escrituras que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? ¿Y qué es la vanidad de su mente, hermanos? En sus propias ideas, ¿verdad? Andan en sus propias ideas. Yo me recuerdo, hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, ¿a poco no quería hacer uno lo que a uno le placiera? ¿Sí? Uno tenía sus propias ideas y según uno estaba bien, ¿verdad? Pero no era así, estábamos mal, hermanos, pero lo hacíamos porque no conocíamos el amor de Cristo, no conocíamos el evangelio, ¿verdad? Fíjense, en la traducción lenguaje actual, hermanos, tengo una traducción un poquito diferente. Me gusta usar esta traducción, hermanos, porque me amplía un poquito más el panorama un poquito. Aunque hay que tener cuidado también en qué traducción leemos, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dice así, que andan en sus tontas ideas. Esa es vanidad de su mente. Fíjense cómo nos lo traduce esta Biblia, que andan con las tontas ideas. Eso es vanidad de su mente. Y otra vez les hago una pregunta, hermanos. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, ¿teníamos tontas ideas? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, al menos yo sí tenía mis tontas ideas antes de venir a los pies de Cristo. Por decir unas tontas ideas, hermanos, que uno tenía, hermanos, yo tenía idolatrías, ¿verdad? Nomás por mencionar algunas de por encimita, hermanos. Yo tenía idolatrías, ¿verdad? Tenía borracheras, ¿verdad? Tenía drogadicción. Todo eso, hermanos, son tontas ideas. Todo eso, hermanos, es vanidad en nuestra mente, ¿verdad? El versículo 18, hermanos, fíjense, continuamos el 4:18. 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, hermanos, Pablo aquí continúa diciendo, hermanos, que los que no conocen a Dios, fíjense cómo están, los que no conocen de Dios, hermanos, tienen el entendimiento oscuro. ¿Sí o no, hermanos? Tienen el entendimiento oscuro. Y así es, hermanos, cuando no hay conocimiento de Dios, hermanos, tenemos el pensamiento oscuro, tenemos el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, Él nos aclara nuestra mente, ¿verdad? Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz que resplandece en nosotros.
La ignorancia, hermanos, fíjense, la ignorancia de los que están perdidos, hermanos, fíjense, la ignorancia de los que están perdidos tiene dos causas, fíjense, de los que están perdidos, tiene dos causas. Una, hermanos, fíjense, no haber escuchado nunca el evangelio de salvación, ¿ok? Esa es una, no haber escuchado nunca el mensaje de salvación. Y otra, hermanos, fíjense, haber endurecido el corazón. Otra es, por eso viene la ignorancia, hermanos, porque a veces nosotros ponemos duro el corazón. Hay gente, hermano, que tú le predicas y pone su corazón duro, ¿verdad? Y esta es una causa, hermanos, ¿verdad? Y continúa Pablo en el versículo 18, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, cuando nosotros, hermanos, estábamos sin Cristo, estábamos ignorantes, vuelvo a repetir. Ignorábamos, hermanos, todo lo que se nos predicara acerca de Jesús. Yo me acuerdo, hermanos, que los sábados amanecía bien crudo, como dicen, bien malo. Me sentaba en mi troca a tomar allí en la casa de mi papá. Llegaban unos hermanitos con una Biblia a quererme evangelizar, hermanos. Yo les hacía burla, me burlaba de ellos, les subía a todo volumen a mi música. Y me recuerdo ahora, hermanos, de que cómo era la ignorancia de uno. Cómo era la ignorancia de uno. Tenía uno, hermanos, el corazón duro, ¿verdad? El corazón duro. Estábamos ignorantes, hermanos. Ignorábamos todo lo que se nos decía de Jesucristo. Fíjense, hermanos, la dureza de nuestro corazón nos lleva a tomar decisiones, hermanos, que la mayoría son erróneas, ¿verdad? Porque tenemos el corazón duro, hermanos, y queremos hacer a lo que nosotros quieramos, ¿verdad? Hay cristianos, hermanos, que aún tienen el corazón duro. ¿Por qué será, hermanos? ¿Será que no han conocido bien a Jesucristo verdaderamente? ¿Verdad? Mientras tengas, hermano, mientras tengas el corazón duro, hermanos, nunca vas a llegar a conocer a Jesucristo verdaderamente, ¿verdad? Esa dureza de corazón, hermanos, puede tomar decisiones bien erróneas, ¿verdad? Por eso es bien importante, hermanos, no ser duro del corazón. Pero sabemos, hermanos, que los cristianos bien nacidos de nuevo, que han vuelto a nacer, hermanos, no tienen por qué tener un corazón duro, ¿verdad? Se supone que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, ¿verdad? El versículo 19 dice, en el versículo 19 dice, voy a leerlo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Fíjense, hermanos, las consecuencias de tener un corazón duro. Fíjense, las consecuencias de tener un corazón duro. Los cuales después, es una consecuencia bien fea, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermanos? Ahorita todo se ve por internet. ¿Y cómo está el mundo? Este estado, hermanos, no es por hablar mal de ellos, pero es donde se mira más hasta libertinaje sexual, ¿verdad? Donde se están pasando más leyes, hermanos, contra el cristianismo, ¿verdad? Todo eso, hermanos, no podemos hacer nada porque está escrito en la Biblia que todo eso va a pasar, ¿verdad? Y aquí en el versículo, hermanos, es el resultado de las consecuencias, hermanos, de tener un corazón duro. Y aquí el corazón duro, hermanos, es que no quisieron adoptar el evangelio. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense, hermanos, el libertinaje sexual, se entregaron a su lascivia, el descontrol moral, llegaron a cometer, fíjense, toda clase de avidez, toda clase de impureza. Fíjense, la conducta, hermanos, es bien importante esto. A ver si me logro que me capten esto. La conducta se produce, hermanos, como resultado de lo que hay en tu mente. Vuelvo a repetir esto, hermanos. La conducta se produce como resultado de lo que hay en tu mente, hermanos. La conducta de los gentiles inconversos, hermanos, era la consecuencia, hermanos, de vivir en su vanidad. Fíjense, acuérdense que está exhortando a que no sean como los otros gentiles, ¿verdad? Estaban en tinieblas los otros gentiles. Y luego fíjense lo que dice más para adelante. En el 19, vamos al 20, dice, mas vosotros, más vosotros, hermanos, quiere decir, pero nosotros,
Fíjense, ahora ya va con ellos a decirles, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ese más vosotros, hermanos, es un cambio bien para ellos, hermanos, es un cambio bien fuerte. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Fíjense, la expresión más vosotros, hermanos, indica que existe una diferencia. ¿Ok? Que existe una diferencia. Ahora ellos, hermanos, son distintos. Los que abrazaron el evangelio, los que le predicó Pablo allí. Tienen una vida, hermanos, basada en principios diferentes. Y así, hermanos, todos los que son nacidos de nuevo, hermanos, tenemos una vida diferente, hermanos. No nos tenemos que parecer a los del mundo, ¿verdad? Tiene que haber esa diferencia, hermanos. No somos como los gentiles ya, ¿verdad? Me regreso al 20, dice, vamos a decirlo otra vez, hermanos. Dice, mas vosotros, eso nos está hablando aquí esta iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En la traducción lenguaje actual, hermanos, dice, no fue esa la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. Esas, hermanos, esas no son las enseñanzas que nosotros hemos adquirido de Cristo, hermanos. Vivir como la gente de allá afuera, ¿verdad que no? Las enseñanzas de Cristo son muy diferentes, hermanos, a los que vagaban los gentiles que no habían abrazado el evangelio. El propósito de las enseñanzas de Pablo hacia los efesios, hermanos, sobre Jesús, no era para compartir conocimiento intelectual acerca de Jesús. Fíjense, hermanos, yo tengo un amigo que es ateo, hermanos, y cuenta cosas intelectuales muy bonitas de Jesús, que era un guerrillero pacífico. Él dice, es ateo, que era buena persona, pero no creen, hermanos, que resucitó. A sus conveniencias no creen, ¿verdad? Ellos, hermanos, el punto no era dar, hermanos, no era dar enseñanza intelectual de Jesús, ¿ok? El apóstol Pablo, hermanos, quería llegar más allá, fíjense. Tampoco era compartir conocimiento intelectual acerca de la Biblia, fíjense. Sino aprender, hermanos, bien importante, sino aprender a vivir como Cristo. Regresamos a Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, aquí vamos a parar un poquito, hermanos. Este versículo, hermanos, está hablando del viejo hombre que éramos antes, ¿verdad? Estábamos viciados, ¿verdad? Estábamos con nuestras tontas ideas, estábamos en nuestra vanidad, en nuestra mente. Y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, para aclarar un poquito, despojados, hermanos. Despojados es como, hey, si traes algo, una camisa o algo que sabes que te vas a manchar, ¿qué hace uno, hermanos? Se la quita uno y se despoja uno de la camisa porque sabes que no te está haciendo bien. Eso nos está dando a entender el apóstol Pablo, hermanos, que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Y este versículo, hermanos, nos está hablando del viejo hombre que éramos antes. Nos dice que nos despojemos. Ese viejo hombre, hermanos, está tan arraigado, hermanos, que es muy difícil soltarlo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando de recién comenzaba en los caminos del Señor, cómo me costaba, hermanos, dejar la música norteña allá del norte de Chalino, no sé qué, estaba bien impregnada, hermanos, se me hacía muy difícil dejar eso, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo aquí nos dice, despojados del viejo hombre. Eso, hermanos, de que nos gusta la música mundana todavía, hermanos, eso es que está arraigado todavía tu viejo hombre en ti, ¿verdad? No hay otra explicación, ¿verdad? ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Fíjense, la respuesta nos la da en el versículo 23. La respuesta de cómo nos despojamos del viejo hombre nos lo da en el versículo 23. Vamos a leerlo ahí. ¿Alguien me lo quiere leer con voz alta, por favor? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, hermanos, fíjense la respuesta que nos da. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense cómo la respuesta, hermanos, de la Biblia nos las va dando allí, una tras otra. Fíjense, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Fíjense, nos despojamos, hermanos, nos despojamos del viejo hombre creyendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, hermanos, juntamente con él. Y para respaldar esto, hermanos, vamos a Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Si tú te dices ser nacido de nuevo, hermanos, y estás sirviendo al pecado, hermanos, hay algo que no está bien allí, ¿verdad? Claro, hermanos, que como criaturas nuevas vamos a pecar, hermanos, pero no vamos a estar practicando el pecado, ¿verdad? Alguien que está practicando el pecado, está en duda, hermanos, si de verdad ha venido genuinamente a los pies de Cristo. Vamos al versículo 24 de Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Vestíos del nuevo hombre, hermanos, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense, hermanos, el nuevo hombre, hermanos, cuando vinimos nosotros al nuevo nacimiento, hermanos, genuinamente, el nuevo hombre, hermanos, ha sido creado según Dios. Solamente, hermanos, podemos ser nacidos de nuevo, hermanos, por medio de Jesucristo. En el nuevo hombre, hermanos, hay santidad. Amén. En el nuevo hombre, santidad. En el nuevo hombre, hermanos, nacido de nuevo, hermanos, tiene que haber amor, ¿verdad? Tiene que haber amor. En el nuevo hombre, hermanos, no hay disensiones. No hay disensiones, hermanos. En el nuevo hombre. En el nuevo hombre, hermanos, no hay envidias, ¿verdad? No tiene por qué haber envidias, hermanos. En el nuevo hombre, hermanos, no hay mentiras, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice el versículo 25, hermanos, acerca de las envidias. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, ¿verdad? Ya no decirnos mentiras, ¿verdad? La mentira, hermanos, fíjense, la mentira es el primer pecado que Pablo indica, hermanos, que nos despojemos. Hay varias formas de mentir, hermanos, que a veces las queremos disfrazar para que no se miren muy feas las mentiras, ¿verdad? Negar la verdad es una mentira, negar la verdad. Afirmar algo que no es verdad es mentira. Exagerar o relatar algo, fingir, aparentar, es una mentira, ¿verdad? No cumplir con lo prometido, ¿verdad? No cumplir con lo prometido es una mentira. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Despojémonos de toda mentira. El 26, vamos a leer el 4:26. Estamos en Efesios 4:26, dice, airaos pero no pequéis. ¿Cuántos de aquí todavía se enojan, hermanos? ¿Es pecado enojarse? Si los tiene bien enseñados el pastor, enseña bien, me consta a mí. No es pecado enojarse, hermanos. Fíjese lo que dice, airaos es enojarse, pero lo malo está que en pecar después, ¿ok? Airaos pero no pequéis. Yo pienso que todos nos enojamos todavía, aunque tengas 20 o 30 años, hermanos, en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Dios nos ha hecho con sentimientos, ¿verdad? Airaos pero no pequéis. El problema está, hermanos, si el airarnos, hermanos, se vuelve frecuente en nuestras vidas, hermanos, es donde tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Si por todo empieza uno de gruñón, entonces ahí es donde debemos preocuparnos, ¿verdad? Dios nos enseña, hermanos, fíjense, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, más para adelante. No dejar las cosas para mañana, hermanos. No dormirnos enojados, ¿verdad? No dormirnos enojados. ¿Cuántos se duermen enojados todavía? Por ahí dijo alguien, yo y mi esposa quedamos en que nunca nos iríamos enojados a dormir. Dice, ya tengo como una semana sin dormir, ¿verdad? O sea que prefería no dormirse, ¿verdad? Dice el versículo 27, continuamos, hermanos. Ni deis lugar al diablo. La mayoría de nosotros, hermanos, sabemos que si le damos entrada al diablo, hermanos,
Él no pierde su tiempo. Anda como león rugiente, hermanos, buscando a quien devorar. Cualquier oportunidad, hermanos, que si nosotros le damos la entrada del diablo, hermanos, vamos a tener serios problemas, ¿verdad? El versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si trabajamos y recibimos, cada que trabajamos, hermanos, recibimos algo a cambio. Y aquí fíjate lo que nos dice que hacer. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, hermanos. ¿Con quién? Con el que tiene necesidad. Con el que tiene necesidad. El 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos conocen cristianos que tienen 15 años, hermanos, y todavía le están unas culebrotas? Eso está en duda, hermanos, si de veras es un cristiano, ¿verdad? Yo he llegado a veces al trabajo, que estamos ahí, que se dicen cristianos, 15 años, y los corridos a todo lo que da. Y pues esos corridos dicen unas culebrotas feas también, ¿verdad? De veras, hermano, ¿a poco si eres cristiano? Pues sí, pero pues también me gusta poquito esto. O sea que estás con un pie adentro y con un pie afuera, hermanos. Y la palabra de Dios no nos dice eso, ¿verdad? Somos nueva criatura, hermanos, y no tenemos que hacer como los del mundo. No tenemos que ser como ellos. Tiene que haber una diferencia, hermanos, entre el cristiano y el que no es cristiano. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, hermanos. Nuestras palabras tienen que ser de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La expresión ninguna palabra corrompida implica, hermano, fíjense, palabras malas e indecentes, ¿verdad? En inglés o en español es lo mismo, no porque no sabe hablar español y que diga, pues no sé hablar español y por eso digas malas palabras. No, hermanos. Implica, hermanos, malas palabras e indecentes. Como palabras, hermanos, que dañan a los demás, ¿verdad? Las palabras que dañan a los demás. También, hermanos, las palabras que blasfeman en contra del nombre de Dios. Eso dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos evitar, hermanos, a toda costa, hermanos, el vocabulario perverso, hermanos, ¿verdad? Los que conocen a Cristo, hermanos, no tienen por qué andar haciendo esas palabras ya. No tenemos que andar diciendo blasfemias, maldiciones, insultos, ofensas, chistes colorados que de repente se sueltan unos ahí en el trabajo, y los cristianos a veces se ríen más que los que no conocen de Dios, ¿verdad? Fíjense, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Críticas, hermanos, que vayan con un sentido, hermanos, de afectar a una persona. Porque decimos, no, pues que mira, que no te quiero contar el chiste, pero te voy a decir algo. Y ya estamos ahí como metiendo cizaña, hermanos, para empezar a hablar mal de la otra persona. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El cambio, hermanos, debe comenzar en el corazón. Si de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, ¿qué es lo que debemos cambiar? Lo de adentro de nosotros, nuestro corazón, ¿verdad? Es lo que tenemos que cambiar. El 30 dice así, 4:30, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Fíjense, una prueba, hermanos, que nosotros viniendo a los pies de Cristo, hermanos, hemos sido sellados de su propiedad, quiere decir. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios, ¿ok? El Espíritu Santo es Dios. De las tres personas de la deidad, hermanos, es el que habita en nosotros, ¿okay? Es el que habita en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, tiene mucho poder, tanto poder, hermanos, y a la vez es
muy sensible y delicado. ¿Ok? Tiene mucho poder, hermanos, pero es muy sensible y delicado. Fíjense, el Espíritu Santo, hermanos, no nos obliga, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. No nos obliga el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Más bien, hermanos, nos guía a hacerlo. Él nos guía, hermanos. Él nos guía a hacerlo. No nos grita, hermanos. No nos grita el Espíritu Santo, hermanos. Generalmente, hermanos, nos habla con suavidad. No hagas esto. Estás haciendo mal esto. No te metas allí. No mires allí porque estás pecando. Así nos habla el Espíritu Santo, hermanos. Fíjense lo delicado que es Él. Cuando pecamos, hermanos, lo ofendemos y se entristece. Cuando pecamos, ¿verdad? Cuando pecamos y se entristece. Me acuerdo bien que me estaba diciendo Otto la semana ayer o antier, que él cuando andaba retirado acá de los pies de Cristo, me decía que en las noches a veces el Espíritu Santo le decía de que estaba haciendo mal algo, y pues era el Espíritu Santo, hermanos, diciéndole al oído pues de que regresar a los pies de Cristo, ¿verdad? Y así es, hermanos, como nos habla el Espíritu Santo cuando estamos haciendo mal, ¿verdad? Dice, con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios nos ha sellado, hermanos, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos de su propiedad, a eso se refiere. Estamos marcados, hermanos, por Él y para Él, ¿verdad? Por Él y para Él. Su nombre, hermanos, ha sido puesto en nosotros, hermanos. En los tiempos bíblicos, hermanos, los emperadores tenían su sello. ¿Y eso qué decía? Que pertenecía al César. Igualmente, hermanos, nosotros pertenecemos a Jesucristo por el sello, hermanos, que Él nos puso por medio del Espíritu Santo. Cuando venimos genuinamente, hermanos, a los pies de Cristo, genuinamente, no como cuando llegué yo a la iglesia del pastor Rubén con mi Biblia en mano, diciendo que soy cristiano, pero no había experimentado el nuevo nacimiento, ¿no? Todo cristiano, hermano, que se dice ser cristiano, tiene que saber lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, ha sido puesto sobre nosotros. En la redención, en aquel día de nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. En el versículo 31, ya me lo terminamos. En el versículo 31 dice, quítese de vosotros, esto sí va a estar más duro aquí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense, dominio propio, diga conmigo dominio propio, hermanos. No va a decir como un hermano que dijo demonio propio, ¿verdad? Diga dominio propio, otra vez. Fíjense, hermanos, a ver si me logro captar en esta aquí. Cada rasgo que muestra una persona, hermanos, cada rasgo que muestra una persona, hermanos, se forma por la repetición de una misma conducta. Por ejemplo, hermanos, los equipos de fútbol entrenan, ¿ok? Los delanteros, hermanos, los goles son los que los hacen ganar. Entonces repiten la misma cosa, hermanos, repiten la misma cosa hasta que se hace gol y gol y gol. Es por lo que ganan, es por lo que el fútbol es fútbol, ¿verdad? Por meter los goles. De la misma manera, hermanos, si nosotros estamos practicando, hermanos, en nuestro diario vivir, la gritería, hermanos, la maledicencia, la malicia, la amargura, hermanos, ¿qué vamos a tener? Si no tenemos dominio propio, hermanos, sobre eso, vamos a estar siempre gritando, siempre con malicia, maledicencia, con enojo e ira. Siempre, hermanos, si practicamos eso en nuestro diario vivir, hermanos, siempre vamos a tener eso. El que grita fácilmente, hermanos, puede llegar a maldecir más fácilmente, ¿verdad? El que grita más, el que grita a diario, hermanos, puede llegar a maldecir más fácil. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos ordena quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Tomar la autoridad, hermanos, en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre esa carne, hermanos, ¿verdad?
que se quite de nosotros. Dice, despojémonos de todo eso. Debemos, hermanos, acabar con ese viejo hábito de alterarnos, gritar y perder los estribos, ¿verdad? Es necesario, hermanos, ejercitarnos en el dominio propio. Iba a decir la otra, ¿verdad? Es necesario, hermanos, ejercitarnos en el dominio propio. Hasta que se convierta, hermanos, fíjense, hasta que se convierta en un rasgo, hermanos, del carácter de Cristo, ¿verdad? Hasta que el dominio propio, hermanos, practicar lo bueno, hermanos, hasta llegar a ser el carácter de Cristo, ¿verdad? Si gritábamos, ya no gritar más. Si maldecíamos, hermanos, ya no maldecir más, ¿verdad? El 32, ya para terminar. Dice el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y muchos dicen, pues sí, lo perdono, pero que no me hable. Así nos dice ahí, ¿no? ¿Verdad? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dice, hermano. Amabilidad, diga amabilidad, hermanos. Fíjense, la palabra benignos, hermanos, quiere decir amabilidad. En otras traducciones ha sido traducida como bueno, bondadoso, que seamos buenos, bondadosos, amables, dulces. Ahí dice, yo batallaba mucho en eso, hermanos. Decía, pues yo soy de Michoacán, así somos los de allá. Y otros dicen, pues yo soy del norte. Los del norte somos recios y así hablamos, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios nos dice que seamos buenos, hermanos, que seamos bondadosos, que seamos amables, que seamos dulces, ¿verdad? Otra cosa que dice, hermanos, benignidad es la cualidad de aquel que trata bien a los demás, los hace sentirse bien, les muestra bondad, cariño y respeto. Fíjense, hermanos, el trato amable, hermanos, y respetuoso, hermanos, impacta a la gente, hermanos, que no conocen a Dios, ¿verdad? Los impacta eso, hermanos, y abren sus corazones, hermanos, para recibir la palabra. Imagínense, hermanos, si llega alguien a evangelizarle, ¿quieres escuchar la palabra? Así, hablando de esa manera, no creo que van a querer escuchar la palabra, ¿verdad? Tiene que llegar uno con amabilidad, ¿verdad? Pablo nos dice, hermanos, en Filipenses 4:5, dice, que todo el mundo se dé cuenta. Tengo la traducción lenguaje actual, dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos, ¿ok? Y el Espíritu Santo está diciendo eso, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. Fíjense. Misericordiosos, ¿qué quiere decir misericordiosos? Este es otro rasgo, hermanos, que debe caracterizar, hermanos, todo seguidor de Jesucristo. Misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso, hermanos? Tratar a las personas a pesar de que ellos te traten mal, tratarlos bien a pesar de que ellos te traten mal. Es ser amable aunque te falten al respeto, ¿verdad? Es ser amable aunque te falten al respeto. Es servir y ayudar al que te hace daño, aún al que te hace daño. Sentir compasión por los necesitados, ¿verdad? Perdonándonos, dice más abajo, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense. Hermanos, aquí todos tenemos, hermanos, virtudes y defectos. Todos tenemos nuestros diferentes caracteres, tenemos nuestras virtudes y defectos. Dios aún, hermanos, no ha terminado la obra en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la perfeccionará, ¿verdad? ¿Qué hacer, hermanos, cuando alguien nos ofende? ¿Pagarle mal por mal? No. Perdonar, nos dice la palabra, como Dios nos perdonó. Perdonar, hermanos, en Cristo Jesús.